Dios, como se concebía o como se concibe en ese tiempo, era una energía que ahora sé que es la fuente cósmica infinita, que no podía haber un Dios castigador que por tal o cual hecho te castigara, o un Dios cambalachero que si te portas bien te doy un dulce, o te cumplo tus deseos, o te traigo tus regalos de Reyes Magos. Es por eso que al día de hoy todo este conocimiento se devela para que nosotros en estas épocas navideñas no nos deprimamos por lo que no tenemos, pero tampoco teniendo en abundancia despilfarremos o hagamos uso de los defectos de carácter o de los arcontes, como es la avaricia, como es la glotonería en comidas y bebidas. Y no esto quiere decir que uno se vaya a elevar al grado de un santo, sino que simplemente es controlar las frecuencias, equilibrarlas para que nosotros podamos tener una vida espiritual y podamos tener una real meditación y cristificarnos en la unión con la fuente. Es por eso que al día de hoy seguiremos hablando de lo que es y fue el Maestro Jesús. Entonces, en ese sentido, les comentaba yo que no era posible que nos mostraran ese evento de la crucifixión de tal manera como lo hicieron ellos, ¿sí? Como que para pagar culpas, y es lo que te impone la religión, es el pecado de haber nacido, y que Jesús pagó el pecado de todos nosotros, ese mal llamado pecado original. Es cuando debemos aperturar la mente ahora, y cuando debemos estar abiertos a todas las opiniones y todos los puntos de vista, como se escuchaba hoy en día y como se escucha en la mañana, que estuve escuchando la entrevista que le hicieron las taijetianas a Eric Romero, el contactado de los felinos de Orión. Hay cosas que sí concuerdo y hay otras cosas que pues no tanto. Entonces, en ese sentido, yo soy más de acción, soy más de tomar el toro por los cuernos y entrar en acción. No culpar tanto los procesos de la humanidad en el sentido de que entender que todo es un proceso y que todos estamos en diferentes escalones, pero que al final de cuentas vamos a formar la masa crítica para elevar nuestra conciencia. Entonces, regresando al recorrido del Maestro Jesús en sus viajes, él tuvo que prepararse, y lo he corroborado, como lo afirman muchos en sus registros akáshicos, de sus viajes a Cachemira, a Egipto, al Tíbet y al lejano Japón, donde él estuvo yendo y aprendiendo antes, durante y después de su divulgación. Y que realmente, porque muchos dicen que la crucifixión no existió, yo ahí, y con grandes contactados, yo ahí difiero un tanto de que el evento de la crucifixión sí existió, puesto que era una práctica que se hacían comúnmente con los romanos. Pero aquí lo que sucede es que Jesús, en realidad, lo que me dicen los crononautas Urma, que en realidad no tuvo ese proceso de desencarne en ese momento, sino que inició su tercer viaje hacia Oriente, pero él tenía la capacidad de hacer el actus mortis, que era suspender todos sus órganos vitales y todas sus funciones y parecer como que había muerto, pero en realidad no estaba muerto, en realidad estaba en estado de actus mortis, de muerte suspendida. Por eso él pudo salir y pudo regresar y hablar con sus apóstoles. Y la sábana de Turín, que dicen que si es falsa, que no es falsa, aquí lo que me dicen los crononautas Urma es que no es falsa, que sí es verdadera por los exámenes que tienen de alta radiación. Pero eso no significó que él haya transfigurado, porque la desencarnación no se transfigura a nivel molecular en alguna prenda material, sino que simplemente era un efecto que él tenía de radiación. Si nosotros lo tenemos, nosotros no podemos observarlo, pero en cualquier prenda o cualquier metal que nosotros usemos dejamos cierta radiación. Esto me lo enseñó el profesor Capriles en la escuela de psicometría. Entonces él, que era un ser
dotado genéticamente desde Sirio, él tenía mucha radiación. Digamos, un campo de 3.000 kilómetros a la redonda podía ser su radiación, como una gran orgonita que funcionaba en él. Por eso es de que existe esa transfiguración radial en la sábana de Turín. Pero bueno, esto, como decíamos y como decía Eric Romero en la mañana, simplemente es una canalización. Ahora, lo que dice en una parte de los pleiadianos de que Jesús no existió, lo que pasa es que hay que recordar, y estamos tratando en este episodio 2 del Proyecto Nazaret, de que hay muchas líneas temporales y muchos universos alternos, y ellos han ido por un universo alterno en el que Jesús nunca existió. Pero eso no quiere decir que no sea falso, sino que ellos accedieron a ese universo alterno, y es tan válido como este, pero en la línea temporal que estamos nosotros es la historia que les he narrado, ¿sí? Y ahí no se puede cambiar, sino se puede nada más hacer otras vertientes de diferentes ramificaciones de líneas temporales, que al final todas se van a unificar en una sola con nuestro trabajo de hoy en el presente, para podernos guiar hacia una línea temporal de despertar y de liberación planetaria. Eso es lo que se está buscando ahorita con estas divulgaciones de los crononautas Urma. En esos años perdidos de la vida del Maestro Jesús, hizo 3 viajes en 3 diferentes etapas de su vida. Un ser de alta conciencia crística como él y alta energía espiritual necesitaba prepararse para la revelación, para difundir su legado y difundir ese conocimiento de elevación para toda la humanidad. Es por eso que en ese viaje previo a su revelación viajó hasta donde estaba esa hermandad conocida como los esenios, que le enseñaron todos los textos gnósticos y legados ancestrales y revelaciones para que pudiera cumplir su misión como Mesías. Es aquí donde fueron sus grandes maestros que le enseñaron, pero también posteriormente hizo viajes a la India, donde intercambió puntos de vista con los brahmanes y que incluso llegaron a pensar que los estaba eclipsando, pero al final reconocieron que su conocimiento iba más allá de lo que la humanidad en esos momentos podía asimilar. Viajó también con los grandes sacerdotes egipcios, donde le enseñaron astronomía y las verdades de las pirámides y cómo estaban alineadas para poder ser un faro hacia otros mundos y hacia otras civilizaciones. Y por último, después de su desencarnación, como le llamaron, viajó hasta Oriente, donde también pudo difundir, y su linaje aún persiste a lo largo y ancho de toda la tierra. Es por eso que debemos estar conscientes de la gran labor que hizo este grandioso ser de procedencia de los hijos paradisíacos de ese plan micaélico, y que su fractal de Miquel fue el que le dio esa gran fuerza y ese gran empuje de un verdadero revolucionario espiritual. Entonces, tenemos que, ahora que se acercan las fechas de Navidad, y que pudieran pensarse que el que dice que no nació Jesús en el 25 de diciembre pudiera considerarse como un amargado, pero en realidad, en base a los censos de aquella época, e incluso ya aceptado por muchas religiones y muchas congregaciones, se dictamina que esa no es la fecha del nacimiento de Jesús, y lo confirman los crononautas Urma. Pero todos sabemos, o muchos sabemos, que se adoptó ese día por las celebraciones que había esa época durante el reinado de Herodes el Grande, y que era el Sol Invictus, las Saturnalias y otro tipo de celebraciones. Entonces el cristianismo, que todavía no era aceptado, se infiltró, se mimetizó para poder celebrar sus acontecimientos cristianos. Por eso se instituyó ese día como el nacimiento de Cristo, porque así se quedó después de que Dionisio confirmó el cristianismo, después de que Constantino confirmó el cristianismo, pero Dionisio, el que hizo el calendario y el que fechó todo esto, pues de alguna manera consideró, junto con otros que elaboraron los calendarios de aquella época, que ya no era necesario cambiarlo, porque ya la humanidad estaba encaminada por ese sendero.
que al día de hoy es tradiciones y que por eso celebramos en realidad un rito pagano el 25 de diciembre, no porque sea malo, sino porque eran otro tipo de celebraciones que no tienen nada que ver con la llegada del Mesías. Pero bueno, esto es conocimiento que se está develando al día de hoy y que el Maestro Jesús siempre quiso desde que estuvo en aquellos ayeres en su lejana adolescencia en la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Entonces tenemos que su fecha real de nacimiento, según los cronautas Urma, son 6 años antes del año 0 que conocemos hoy en día, y es precisamente por la tercera semana de abril que él nació. Pero en ese sentido, por eso al día de hoy tenemos esa celebración de la Semana Santa, no para celebrar o de alguna manera glorificar su crucifixión, sino para tratar de opacar el nacimiento de un gran ser que vino, como en otros universos y otros mundos pudiera o han existido, como un Axon que existió también en Sirius. Todos estos seres de elevada conciencia, de fractales angélicos, micaélicos, están a lo largo de todos los universos y todas las galaxias. Es por eso que debemos entender el verdadero mensaje y significado de lo que fue esta encarnación de este grandioso ser, que al día de hoy es el Logos planetario, y que, como lo mencionaba, en conjunto con Maestro Kutumi y Saint Germain, son los encargados de vigilar el avance espiritual del conglomerado terrestre de la humanidad encarnados aquí en este mundo. Esto es un comentario que estamos haciendo en base a todos esos viajes que han hecho los cronautas en diferentes misiones, que más adelante iremos relatando y que son testigos de lo que realmente es esta línea por la cual se encamina la humanidad, esta línea temporal. Pues es lo que quería comentar, porque debemos de estar preparados y seguir esa enseñanza que algún día los maestros esenios le enseñaron a Jesús, en el que ya no vemos a esos seres celestiales como ídolos, sino como hermanos estelares o amigos muy cercanos que nos indican el camino a seguir para la liberación y la ascensión en este Sol 3, como se le conoce. Espero, hermanos estelares, que les haya agradado este episodio del Proyecto Nazaret, y como siempre les digo, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Pues mi querida Eneida, fue un placer haber estado aquí con ustedes nuevamente. Esperemos hacer un nuevo video de este tema porque da para mucho más. De luz a la distancia, la energía, la paz y la luz esté con ustedes. Mi querida Eneida, un beso. Los quiero y los amo mucho. La luz esté con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Amigos, hasta aquí con esta información. Espero te haya gustado este tema. Lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales. Me regales un like, actives la campanita de notificaciones y me visites en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, tu amiga Eneida. Bye.